La ecuación general, que como en las anteriores, ¿no? En las anteriores cónicas habíamos dicho que la finalidad es despejar todo para un lado y tenemos que igualar a cero. Eso es nuestra finalidad. Y recordar que como estamos hablando de la parábola, hay una variable que va a estar elevado al cuadrado. Por ejemplo, en esta primera ecuación de la parábola que ves aquí, el y está elevado al cuadrado. Y acá tiene el ay, o sea, tiene el término cuadrático y el término lineal. Y también vas a ver a su derecha que también está la otra variable, que si ya te han nombrado que es la y, la que has hablado en un primer momento, la que te faltaría es la x. Entonces sería más un bx. Y al final tiene más un número cualquiera, ¿no? El término independiente. Muy bien, entonces tiene esta estructura. O también puede ser la otra, en otro caso, la ecuación de la parábola de esta forma. Recuerda que cuando empieza con y cuadrado es derecha o izquierda. Por eso que acá tú ves el gráfico. Pueden ser cualquiera de estas formas. Y cuando ves que empieza con x al cuadrado, entonces puede ser para arriba o puede ser para abajo. Entonces va a empezar x cuadrado, lógico que tiene que tener su término lineal también a x, pero si ya nombraste a la variable x, ahora te falta la variable y. Acuérdate que no pueden estar las dos variables al cuadrado, solamente una de ellas tiene que estar elevada al cuadrado porque así reconoces tú que es una ecuación de la parábola. Más c, que es el término independiente, igual a 0. Este ABC puede cambiar porque como es un número real que puede ser positivo, negativo, una fracción, cualquier número real, entonces ABC puedes cambiarlo, puedes ponerle DEF. Por eso que si tú has estado revisando la separata, la guía sobre el PPT, has visto que ahí te ponen D, E y F. No hay problema, eso se puede cambiar, puedes poner cualquier letra que tú quieras, ¿ya? Ahora, vamos a empezar a resolver este tipo de problemas. Como si ahora tienes en el ejercicio número 5, te da una ecuación general y cómo tú a partir de la ecuación general puedes llegar a calcular el vértice y todos los elementos y para luego al final graficarlo. Entonces lo primero que tienes que hacer es encontrar quién es el h, k. Pero de aquí mismo, como te dan tal cual, te lo están dando el problema, no se puede calcular el h, k, a menos que te presentemos la fórmula, que ahorita voy a también comentarte sobre eso. Pero lo importante es encontrar el vértice, ¿no? Para siempre poder dibujar la parábola. Si tú te das cuenta, aquí no está colocado como habíamos aprendido el día lunes, ¿no? Como habíamos aprendido el día lunes, a ver si te acuerdas, ¿cómo era? Si empieza con y, entonces, ¿cuál elegirías? ¿La primera fórmula o la segunda fórmula? ¿Qué me dices? ¿Cuál elijo? ¿Esta o esta? ¿Cuál crees que vendría a partir para que te llegue a este resultado? Muy bien, Pamela, la segunda, ¿cierto? Muy bien, por ahí sus comentarios, entonces todos se han dado cuenta que obviamente debe ser la segunda. Muy bien, Sofía, Julio, Diana, muy bien, Yanira, Bruno, Yarixa, listo. Entonces te das cuenta que vamos a elegir esta que está aquí, porque acá es y al cuadrado, y lógico que escojas este que tiene x al cuadrado. Entonces la forma tiene que ser de esta manera. Entonces, ¿qué me conviene hacer de esta parte? A mí me conviene esto que está aquí, y al cuadrado, juntarlo con el 6y. Me conviene esto. Y ponerlo a la izquierda, porque en la izquierda va a estar el binomio al cuadrado. Entonces quedaría y cuadrado más 6y. ¿Y qué me conviene? Que todo lo que esté acompañado lo lleves a la derecha. Entonces, si acá tú lo llevas a la derecha sería 8x, y luego si acá dice más 25 y lo pasas al otro lado sería menos 25. Va a quedar de esa forma, ¿sí? Eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces, eso es lo que yo voy a poner aquí. Voy a despejar, como te había indicado. Pero ahora, recuerda que a la izquierda tiene que quedar un binomio al cuadrado. Acá todavía no está un binomio al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Completación de cuadrados. Entonces, hay que recordar esto de acá que es igual. ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan que yo había puesto, por ejemplo, y cuadrado menos 10y y te dije, bueno, pones el mismo y, después si acá es menos, le pones menos y le sacas la mitad, sería menos 5 todo al cuadrado. Pero si tú vas a colocar 5 al cuadrado al final, le restas menos 5 al cuadrado. Y si fuera más, es lo mismo, ¿no?
Ponemos aquí y, pero con el signo ahora más. La mitad de 10 es 5, todo al cuadrado, pero siempre es menos el mismo valor al cuadrado. Acuérdate que así sea más o sea menos, siempre le quitas 5 al cuadrado. Porque cuando tú resuelvas este binomio al cuadrado, cuando tú resuelvas este más el segundo al cuadrado, siempre va a ser positivo. Por eso que al final le tienes que restar, porque eso es lo que tú has aumentado. Claro, muy bien, Yanira. Entonces, en este caso, para este problema sería y más 3, porque es la mitad de 6, todo lo elevo al cuadrado, y luego, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que restar el 3 al cuadrado. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esto de aquí es el equivalente a y cuadrado más 6y, que es lo mismo. Esa es una forma. Otra es que de repente algunos me han estado comentando cuando han participado en clases que aumentes a la izquierda y a la derecha. También puede ser válido, que es lo mismo al final. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, al final yo quiero solamente el binomio. ¿Qué hago con este menos 9? También lo llevo para la derecha. Entonces me va a quedar 8x, pero tenemos más 9. Tenemos que llevarlo, ¿no? Para allá. Entonces sería menos 9, menos 25 quedó aquí, más 9. Entonces sería menos 16. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Lo dejo así nada más? No, recuerda que la fórmula era y menos k al cuadrado es igual a ¿quién? A 4 veces el parámetro. ¿Por quién? Si ya agarraste y y k, ahora falta x con el h, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿te das cuenta que el x está solito? Pero acá mira quién está estorbando, el 8, ¿sí o no? Entonces, yo no quiero el 8. Entonces, ¿yo qué hago? Factorizo. Factorizo un 8 para que me quede x menos 2. Acá está sencillo porque no te ha salido fracción. A veces, por ejemplo, te ponen 15. Y si fuera 15, entonces acá pones lo mismo, ¿no? 15 octavos para que llegue a esto. No pasa nada, puedes trabajar con fracciones. Acá 8x menos 16 sí es lo mismo. Te das cuenta, lo único que he hecho es factorizar. Pero yo lo he hecho de esta manera para que quede pues la forma. Y cosa que tú ya sabes que el 4p va a ser igual a ¿quién? ¿Quién está delante? El 8, ¿sí o no? Claro, entonces esto ya va a quedar de la forma. Muy bien, chicos, entonces ya sabemos que el parámetro vale 2. Otra cosa que el vértice ya lo conocemos. ¿Me pueden decir cuál sería su vértice a partir de esta ecuación? Esta ecuación, ¿cómo se llama? Ordinaria. A ver, ándame comentando. Esta es una ecuación ordinaria. En cambio, lo que te había dado el problema, esta era una ecuación general. Ya, a ver, ¿cuál es tu comentario? Por ahí dice 2, menos 3. Otra persona dice menos 3.2. Entonces, ¿cuál será? Ya, muy bien. Acuérdate que siempre el vértice es el h, punto, coma, k. Y recuerda que el h va con el x y el k va con el y. ¿Ya? Entonces aquí tú ves menos 2, cambia el signo, quedaría 2. Ves más 3, cambia el signo y queda menos 3. ¿Te das cuenta? Entonces no te vayas a confundir con el orden. Recuerda que es muy importante poner el vértice, porque si tú colocas mal el vértice, vas a colocar mal todo. Todo el ejercicio se malogra. Muy bien. Ya sabiendo, chicos, que la forma es de esta manera, tú ya sabes que así es esta formulita. Esta es la fórmula, ¿no? Del problema. Y además tú sabes que el parámetro es positivo. ¿Para dónde es el dibujo? ¿Para arriba, para abajo, la derecha o la izquierda? Cuando empezaba con y al cuadrado y el parámetro era positivo, porque el parámetro te salió 2, entonces, ¿cómo era la curva? Muy bien, chicos, todos han dicho para la derecha. Muy bien, entonces lo único que tienes que ubicar es el vértice, luego saber el foco, el lado recto y luego unir los extremos del lado recto para formar la parábola. Esa es una forma. Y la otra que te enseñé es con lo siguiente. Como ya tenías que el vértice es 2, menos 3, hacías este esquema, ¿no? Un esquema que hemos mostrado para que lo hagas sin graficar. Entonces, si lo has usado para resolver los problemas, pues te habrás dado cuenta que te habrá ayudado. Otros todavía se están acostumbrando, ¿no? A hacer este método. Y algunos lo quieren graficar primero como tú desees, ¿ya? Tú eliges cómo hacer la solución. Muy bien, vértice más parámetro me da el foco. Entonces, aquí habíamos analizado, como esto era lo final, acá tú te dabas cuenta que el término lineal era x. Entonces, el x es el que cambia. ¿Te acuerdas?
Entonces nosotros nos fijamos que en el vértice él es el X y él es el Y, porque es la posición de todo par ordenado. Claro que tú sabes que es el H como acá, pero es la posición que corresponde según los ejes. Entonces acá decimos nosotros que el que debe cambiar es 2. Entonces, como yo quiero el foco, dice vértice suma parámetro. A este número 2 le tengo que sumar el parámetro que me salió 2. Entonces 2 más 2 y acá me sale 4 y este se bajaba tal y como está porque el Y no cambia, el único que cambia es el X. Eso es lo que habíamos dicho. También podíamos encontrar entonces la directriz. La directriz no era igual, sino 2 puntitos porque tiene su ecuación. Y entonces acá le colocamos como el X cambiaba, entonces pones X que es la ecuación igual. Y luego te fijabas de vuelta. El vértice, el original, acá teníamos que era el número 2, ¿cierto? Pero para la directriz dice que al vértice le restas el parámetro. Entonces le restamos el parámetro que es 2 y me sale 0. Por lo tanto, acá es X igual a 0. Y ya está, ya tienes tu directriz y tu foco. Muy bien. Entonces, a partir de eso, teniendo el foco, nosotros podemos encontrar también el L y el R, que son los extremos del lado recto. Y también saber que el lado recto siempre es el valor absoluto de 4p. En pocas palabras te había dicho que el lado recto es solamente fijarse quién está delante de todo este término lineal. ¿Quién está delante? El número 8. Simplemente es colocar 8. Si te sale negativo, recuerda que siempre sale positivo porque va a tener un valor absoluto. Listo. Y para calcular el L, ya, acuérdate del foco. El foco es este. Del foco partes para el L y el R, ¿sí o no? Porque para dibujar el L y el R necesitas saber primero el foco. Entonces, por eso acá nosotros vamos a tener el L, que es un punto, así que lo vamos a colocar punto, coma y en paréntesis. Es un punto. Y el R también es un punto. Y aquí le vamos a colocar, por ejemplo, para el L, dice, el foco le restas 2p. Como aquí nosotros tenemos el foco y tenemos que ver quién cambia, ¿no? En este caso cambiaba el X para hallar el foco y la directriz, pero para hallar el L y R tenías que hacer lo contrario. ¿Quién cambiaba acá, chicos? ¿Quién cambiaba? ¿El X o el Y? Muy bien, Carlos, Pamela. Porque acuérdate que era lo contrario, el otro eje. Si acá cambiaba el X para calcular el foco y la directriz, ahora para calcular el L y el R cambiaba el Y. El cambio. ¿El cambia para qué? Para calcular el L y el R. ¿De acuerdo? Porque el L y R es un segmento que era perpendicular al eje focal, que era justamente donde está el foco y el vértice, ¿está bien? Entonces, nosotros habíamos dicho eso para hacer más rápido. Significa que no cambies el X, así que el X lo seguimos poniendo como 4 y como 4. Eso no ha cambiado, solamente falta L. Entonces, acuérdate que para el L sería menos 3, le tengo que restar el doble de P. O sea, el doble de P es 4, entonces sería 4. Menos 3 menos 4 menos 7. Y por el otro lado tenemos el mismo menos 3, que es el original Y, pero le tengo que sumar 2p, entonces le sumamos 4. Ten cuidado con los signos, acá no pasa nada, no está tan difícil porque como el parámetro es positivo, entonces es más rápido. Pero si el parámetro es negativo, recuerda que no te debes confundir de los signos, ¿ya? Menos 3 más 4 y acá sale 1. Y ya está, ya tenemos los extremos. Muy bien, ahí está, es lo que te había mencionado, 4 punto, menos 7 y 4 punto. Teniendo toda la información, averiguamos también los puntos de corte para hacer una gráfica más específica. Esto sí, solamente si te pregunta el problema, averigua los puntos de corte. Si no te preguntan, te dicen solamente graficar. Si quieres ya no lo haces, ¿ya? Entonces vamos a poner punto de corte y igual a 0. Acuérdate, cuando quieres punto de corte con el eje X, a Y le da 0. 0 más 3, 3, 3 al cuadrado, ahí está. Y esto le he copiado. Entonces este 8 puede pasar a dividir, ¿cierto? Y queda 9 octavos. Y el menos 2 pasa a sumar. Y me va a quedar 16 más 9, 25 octavos. Aproximadamente 3,3. Si quieres ponerle un decimal, 3,3. 3, disculpe, 1. Listo, aquí se acabó esta parte y ahora vas al punto de corte con el eje Y. Al X le vas a dar 0.
Lo reemplazas en la fórmula original y te sale 0 menos 2 menos 2. Pero acá 8 por menos 2 me sale menos 16. Entonces te había enseñado que un número al cuadrado no puede ser negativo. Muy bien, entonces acá decimos que no existe el punto de corte con el eje Y. Ponemos los datos que sí hemos obtenido. Ahí están los datos. ¿Cuáles son los datos? El dato era el vértice, el foco, la directriz, el parámetro. Tenemos el lado recto y estos son los extremos, el L y el R del lado recto. Y tenemos un punto de corte que es este que está acá, 3,3, ¿no? Teniendo todos esos datos, tenemos 6 datos por ahí, podemos dibujar. Ahí ponemos todos los datos. Ahí está. Listo. Y ahí. Listo, te estamos mencionando todo. Ahora vamos a verificarlo. Vértice 2, punto coma menos 3. Sí, 2 con menos 3, acá está el vértice. Tenemos la directriz que es x igual a 0. Entonces sí, acá ves el x igual a 0. Está sobre y, te había comentado, pero es el x igual a 0. Tenemos el parámetro que solamente es la distancia de ¿quién? Del foco al vértice. A ver, de aquí para acá tiene que haber 2. Y de aquí para acá tiene que haber 2. Si tiene razón, mira, acá hay 2. Y acá hay 2, significa que esto debe ser 4. Ah, tiene razón, porque acá este punto es 4,1. Muy bien. El R es 4,1, el L es 4,-7, el foco es 4,-3 y ya estaríamos todo. Esto también es la distancia que te había comentado, que es la distancia del vértice al foco, que es 2, y del vértice a la directriz, que también es 2. Muy bien, tenemos todos los elementos y toda la gráfica correspondiente. ¿Y cuál es el punto de corte? Este de acá. El único que corta el eje X, ¿ves? Al eje Y no lo corta porque está pues acá, ¿no? Listo. ¿Se entendió, chicos? Entonces, ¿cómo vamos de ahí? A ver. ¿Vamos bien? ¿Algo que desees preguntar? ¿Se entiende? Ya, muy bien, por ahí Víctor dice bien. Doctora, disculpe, buenos días. Buenos La días. parte de para hallar el L y el R, por ejemplo, si yo tengo al X como el cuadrado y ya tengo el Y como parte lineal, para hallar el L y el R, ahí sí cambiaría la parte del X, ¿no? En lugar de la Y. Va a cambiar toda la estructura, pues, ¿no? Pero si tú te aprendes cómo hacer este esquema que habíamos mostrado, entonces no importa dibujar todavía y vas a tener toda la parte algebraica. Por eso que les digo que con este esquema sirve tanto si la parábola es para derecha izquierda o arriba abajo. Y te va a salir, y al momento de dibujar te vas a dar cuenta que sí, pues va a estar cambiando respecto a otro eje, ¿sí? Por eso que este método algebraico, acá ustedes están viendo sin dibujar. Pero si tú lo quieres dibujar, pues acá lo puedes analizar, ¿no? Por ejemplo, este puntito ya sabes que es vértice. Y tú sabes que el foco, si acá tú ves que la parábola es para la derecha, el foco también tiene que estar para la derecha del vértice. Entonces el foco va a estar más o menos por acá. Y la directriz es como un espejo respecto a esto, ¿no? Si el de aquí para acá tiene una distancia, de aquí para acá va a tener la misma distancia y acá se va a trazar la directriz. Entonces por acá te das cuenta entonces que para dibujar tanto la directriz como el foco te ha sido de izquierda a derecha, o sea, cuando uno se va de izquierda a derecha, ¿en dónde se mueve? En el eje X, ¿no? Por eso que nosotros hemos dicho, en vez de estar dibujando, ya sabemos que como acá lineal es X, entonces lo que cambia es el X. Cambia el X porque estamos viendo, según el gráfico, que va a ir de derecha a izquierda para calcular ¿quién? La directriz y el foco. Si hubiera estado arriba como tú me dices, si hubiera estado para arriba la parábola, si hubiera estado así, entonces el foco, ¿dónde estaría? El foco estaría arriba. Y la directriz estaría por acá, estaría abajo. Entonces para este problema, cuando empiece con x al cuadrado, como me estás diciendo, entonces el foco y la directriz vamos a tener que cambiar, ¿quién? Como va de arriba a abajo, el y, ¿sí? Ahora, con respecto al LR que tú me estás preguntando, esto de acá, el lado recto pasa por el foco, es este pedacito, este segmento.
¿Y dónde te mueves? ¿Para arriba y para abajo, sí o no? ¿Está muy bien? Y como te mueves de arriba para abajo, entonces por eso es que aquí nosotros hemos analizado que el que cambia es el Y. Siendo que ya no lo estoy graficando. Yo te lo estoy graficando para que te des cuenta que sí cumple lo que te estoy diciendo. Pero después ya no es necesario que grafiques porque ya has aprendido que con este método de frente puedes hacerlo. En cambio, en este problema, si hubiera sido el x al cuadrado primero, entonces el lado recto va a estar por acá, pasando por el foco, obviamente, L y R. Entonces, para dibujar tanto el L como el R, te mueves de izquierda a derecha, acá sí te mueves en X, ¿sí? Siempre ves, te das cuenta. ¿Por qué pasa eso? Porque el eje focal, que es este es el eje focal, siempre va a ser perpendicular a este segmento. Por eso que si tú encuentras la primera parte que te mueves en X, que va a cambiar el X, para el lado recto, como es perpendicular, siempre va a cambiar en Y. Y si tú te das cuenta que si acá en esta primera parte lo que cambió fue el Y, entonces para calcular el L y el R, pues ahora va a cambiar el X. Va a ser lo contrario. ¿Se entiende? Sí, a ver, coméntame. Sí, profesor, justo esta era mi duda. Muchas gracias. Ya está, muy bien. Ya, por ahí están comentando en el chat. Bien, si se ha entendido hasta ahora, vamos a continuar. Entonces, esto es lo que habíamos visto nosotros, la gráfica del problema con todos los elementos. Entonces ahora también te están mostrando otra forma para calcular el parámetro, para calcular el vértice. Sobre todo el parámetro y el vértice vas a encontrar solamente de esta parte, ¿ya? Igual no te ayuda para el foco y todo eso, ¿sí? Entonces, lo que te dicen que si tú tienes una expresión como la anterior, el problema anterior que tenías así, ¿no? Así de forma general. Pero el problema empezó con y cuadrado, ¿no? Si era con y cuadrado empezó. Entonces va a ser de este tipo. Si tú empiezas de esta forma, dice, el d va a ser menos 4 por el p. Este de acá. O sea, acuérdate que siempre el que está delante del x, ¿ya? Porque de repente en el problema anterior está desordenado, ¿no? De repente está así, y cuadrado más, vamos a poner cualquier letra, ¿ya? H más bx más c, ¿ya? No importa la letra que te dije, pues el D, E, F, cualquier letra, ¿no? Ya, lo importante es que sepas, el que está delante del x. ¿Quién está delante del x? Él, ¿sí? Él. Este tiene que ser menos 4p, te están diciendo. ¿Está bien? No importa qué letra te ponga, ¿no? Entonces, sabes que este va a ser siempre menos 4 por el parámetro, ¿ya? Luego, ¿ves el y? El que está delante del y va a ser menos 2k, ¿ya? Acuérdate, el que está delante del y va a ser menos 2 por k. Y el término independiente que está solito va a ser k al cuadrado más 4p por h. Pero esto, si te das cuenta, es fórmula, más memorístico, ¿no? En cambio, el otro tú estás haciendo todo a partir de construcción, análisis y llegar a la ecuación ordinaria que ya conocías, pues, anteriormente. Puedes hacerlo de cualquier forma. Ahora vamos a ver si cumple. Pero mira, si te das cuenta, de acá voy a obtener el vértice, porque voy a tener el HK. Y voy a tener el parámetro, el P. Pero no voy a tener foco, todo lo demás, ¿no? Igual vas a tener que hacer o el gráfico o el método que te enseñé como el esquema para poder hallar los otros elementos. Esto te ayuda más si te hubieran pedido vértice, por ejemplo. Te dicen vértice, pues más rápido haces este y ya está. A ver, hay que comprobar. Acuérdate que el que está delante del x es menos 4p, ¿ya? El que está delante del y es menos 2k. Y el número solito es k cuadrado más 4ph. Si vas a hacer así, muy bien. Pero tienes que acordar, no vayas a pensar que siempre que está delante del x va a ser aquí menos 4p, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá, mira, ¿quién está delante del x? Menos 2h. ¿Y quién está delante del y? Menos 4p, ¿no? Si te gusta memorizar fórmulas, puedes hacer de este método. O si no, ahorita como ustedes están en modo virtual, pueden hacer, ¿no?, su cuadernito, un esquema y ponerlo ahí para un momento de una evaluación al costado. También lo puedes hacer, ¿no? Eso es lo bueno de la virtualidad, que te puedes ayudar con tus herramientas. Ya.
Muy bien, entonces podemos aplicar. Ahora, ¿cuándo voy a usar uno y cuándo voy a usar el otro? Acuérdate que cuando es la parábola horizontal. ¿Y cómo es la parábola horizontal, chicos? Horizontal, no le falta que eso te vayas a equivocar. Entonces tienes que acordarte que es una parábola horizontal. ¿Cómo es la parábola horizontal? ¿Te acuerdas? A ver, comenta, comenta. No, no te acuerdas. Parábola horizontal es echado. Derecha, izquierda. Parábola vertical, arriba, abajo. ¿Está bien? Cualquiera de las dos. Horizontal, derecha, izquierda. Entonces cuando empieza con y cuadrado es horizontal. Cuando empieza con x cuadrado, en ese caso es vertical. ¿No? Porque tú sabes que x cuadrado es arriba, abajo. Ya está. Muy bien, entonces te pueden decir horizontal, vertical y ya sabes que se están refiriendo a eso. Muy bien, chicos. Entonces vamos a comprobar así algo rápido. Vamos a comprobar. Voy a ponerlo más chiquito esto. Ya. Entonces vamos a comprobar. Vamos a copiar esto en el problema que te había dado acá original. Vamos a ver. Ya, ahí, ya. Ya está. Entonces vamos a poner por aquí a reemplazarnos para más o menos que te des cuenta cómo es. Ya, entonces aquí vamos a poner el y cuadrado, estamos bien. Adelante del x es el d. ¿Quién está delante del x, chicos, acá? Menos 8, ¿sí o no? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, ese d dice que debe ser igual a menos 4p. Entonces, menos 8 es igual a menos 4p. El parámetro vale 2. ¿Y te acuerdas que el parámetro en este problema sí valía 2? Ya. Luego, para calcular el k, dice, a ver, el que está delante del y es el e. Entonces, él es el e, ¿no? Él es el d. Y él es el f. Lo bueno que acá es positivo. Si obviamente si es negativo, pones menos 25, ¿no? Ya. Entonces acá sería el... Mejor lo voy a poner con todo el signo para que no te confundas. Porque es todo. Ya. Entonces acá sería L vale 6. Debe ser igual a menos 2k. Entonces el k vale menos 3. Listo, ya tengo el valor de k. Entonces ya el vértice por lo menos sé que h, k, entonces aquí debe ser menos 3. Falta solamente el h. Y con el h va a salir de aquí, pues, ¿no? El f ¿cuánto vale? 25. Es igual a k al cuadrado. Pero acá ya lo sabes, menos 3. Menos 3 al cuadrado, 9. Más 4 por p. Por el valor de h que te salió por aquí, es lo que vas a calcular, ¿no? Más bien el que tú sabías es el valor de p. Entonces sería 4 por 2. Así, ¿no? Entonces el 9 pasamos a restar 16. Y queda 8 por la altura, por el h, disculpa. Entonces el h sería 2, nada más. Entonces acá tenemos 2, menos 3. ¿Sí, chicos? ¿Estamos bien entonces? Y te sale lo mismo que habías hecho para calcular el vértice. Y a partir del vértice y el parámetro, ya sabiendo, puedes dibujar todo, pues, ¿no? Porque tú sabes que para dibujar la parábola necesitas solamente saber el vértice y el parámetro, nada más. Y tú sabías esto, ¿no? Vamos a ver. Voy a poner por acá. Y sí, sale esto. Ahí está. El parámetro sí salió 2. Y el vértice salió 2, menos 3. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Profesora, ¿podría dejarlo ahí por favor un ratito? Ahí, lo pongo en grande entonces. Hasta acá para que se pueda ver. Ya, ahí están las dos formas, ¿no? Que puedes hacer. Muy bien, entonces hay que recordar que esto es porque he empezado con y al cuadrado. ¿Ya? Si tú ves la otra, cuando empieza con x cuadrado, tiene otra forma.
¿no? El que está delante del X es menos 2, pero en vez de K es menos 2H. Cambia, en vez de K, H. El que está delante del Y viene a ser el mismo menos 4P, porque como el parámetro va a ser igual siempre, tanto así sea arriba, abajo, derecha, izquierda, el parámetro siempre es igual. Lo que cambia es la posición del H o el K, ¿no? Respecto a si está siendo vertical o horizontal. Y cuando te hablan del F, cuando empieza con X cuadrado, es que en vez de K al cuadrado empiezan con H cuadrado, más 4P por K. O sea, solamente cambia, por eso te digo, el H con el K. Ya, entonces ahí está la formulita, no te la he puesto ahí al final. Ya. Ahí está. Voy a poner un poco más atrás. Ahí está. Entonces eso está colgado en el Classroom, ¿ya? Ahí están las formulitas. Muy bien. Entonces puedes hacer con cualquier método. Vamos a pasar a un siguiente problema, ya para poder hacer la participación de ustedes también, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora a veces te pueden dar estos problemas también te han dado en la práctica dirigida del día que vas a resolver hoy día, ¿no? Hay algunos que de repente ya están intentando. Y te dicen, ¿cuál es la ecuación de la parábola sabiendo algunos elementos? Entonces, lo que yo tengo que hacer en este problema es dibujar los elementos, una forma, ¿no? La otra es que tú a partir de la regla práctica lo hagas, pues, ¿no? Antes vamos a estar dibujando. El vértice es 3,5. 1, 2, 3, por acá, 3. Y luego 5. 1, 2, 3, 4, por acá debe estar 5. Entonces 3,5 puede estar acá, ahí va a estar el vértice. Luego te dice la directriz es y igual a 2. Entonces cuando es y es siempre así, ¿no? Y igual a 1, y igual a 2, por acá. Por acá tiene que pasar esta recta. Porque acuérdate que la directriz es una recta. Y es y igual a 2. ¿Cómo será la parábola, chicos? ¿Para arriba, para abajo, derecha o izquierda? ¿Se puede saber? Claro, mira bien. A ver, ¿por dónde crees que debe estar? Solamente te dan eso, pero sí tienes que visualizar muy bien, mira, a ver, fíjate muy bien. ¿Para dónde crees que será? Claro, muy bien, es vertical, para arriba. Muy bien. Entonces tiene que estar por arriba. No sé exactamente dónde estará, cuál será su punto de corte. Como no me piden graficar, no lo hago exacto, solamente hago un bosquejo, que es una referencia. Pero yo sé que va acá. No, es imposible que vaya para abajo, ¿no? Porque si tú lo pones para abajo, pues cómo va a estar ahí cruzando con la directriz. No, lógico que no puede ser. Tampoco no puede ser para la derecha, porque igual lo cortaría en la directriz. No puede ser. Si tú ves que la directriz está para abajo, entonces el foco tiene que estar para arriba. Y si el foco está para arriba, entonces la parábola tiene que estar para arriba, ¿cierto? Entonces tú te vas a dar cuenta ahí. Y si tú sabes que va para arriba, y además ya puedes encontrar acá que cuando es arriba, el parámetro es positivo. Claro, porque si fuera para abajo, el parámetro sería negativo. Claro, porque tú vas a encontrar el parámetro. Por ejemplo, acá del vértice a la directriz, ¿cuánto es? 3. Y eso es el parámetro, porque la distancia del vértice a la directriz es el parámetro, 3. Entonces tú ya sabes que de aquí para acá es 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vértice si es 3,5, el foco también tiene que ser 3, pero si acá es 5 y más 3, 8 sería 3,8. Si tienes así de repente un poco más de habilidad, lo haces de frente, ¿ya? Si no, lo cuentas, pues, ¿no? Pones todos los numeritos y ya, pues, es cuestión de práctica, ¿no? Tienes más práctica, al toque vas a ver los elementos. Y si no, vas a tener que estar poniendo todos los numeritos. Eso es de forma gráfica, ¿no? La otra es que tú hagas sin dibujar, también se puede hacer, ¿sí o no? Entonces yo te hago así, sin dibujar también se podría hacer. ¿Qué pasaría si yo no hubiera sabido nada de este dibujo? Entonces yo hago lo mismo, bueno, la regla práctica dice vértice, para acá foco, para acá directriz. Entonces, a veces si te piden graficar los demás elementos, ¿no? Por ejemplo, acá sería 3,5, ¿ya? Aparte tú sabrías ya la ecuación, ¿sí o no? ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es x al cuadrado. Pero como tú ves que es x menos h, entonces aquí sería como el h es 3, x menos 3 al cuadrado. Claro, porque todavía no has terminado, te piden la ecuación, ¿sí o no? Y solamente has hecho un bosquejo de cómo es. Pero ahí no, esa no es la respuesta es la ecuación. Entonces es igual a 4 por el parámetro. Pero el parámetro vale 3. 4 por 3, 12. Por y menos el 5. Y ya está, es tu ecuación.
No te dicen ecuación general, así que tú le puedes decir, yo quiero ponerlo así nada más. Esta es la ecuación ordinaria, pero si me tienes que escribir que es ordinaria. ¿Ya? La ecuación que pongas tienes que poner. Si te dice ecuación general, ya pues tienes que esto resolverlo, pues, ¿no? Igualarlo todo a cero. Ya. ¿Sabes cómo resolver esto, no? Binomio al cuadrado, x cuadrado, después menos el doble del producto, menos 6x, después más el segundo al cuadrado, 9. De ahí pásalo todo para la izquierda, menos 12y, de ahí será menos 60, pásalo para allá, más 60, igual a 0. Entonces pones x cuadrado, después menos 6x, menos 12y, y de ahí suma 60 más 9, más 69, igual a 0. Ya tengo esta de acá, ¿cómo se llama? Ecuación general. Entonces la que te pregunten, ¿ya? Ya, entonces está diciendo, ¿y cuál era la otra forma? Sin dibujar. Ya. Entonces tú tenías 3, 5, ya. Y de dato, ¿qué más te daban? La directriz, ¿no? Y igual a 2. Trate de no mirar el gráfico, porque acá tú ya sabes el gráfico. Pero trata de no mirar el gráfico. Si acá dice y, ¿te acuerdas que significa que todo se mueve en y, tanto el foco como la directriz? Entonces lo que cambia es el 5. Significa que se queda en el mismo 3. Pero el parámetro, yo ya sé cuánto vale, 3. Entonces, 5 más 3, 8. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Y ya tienes también el foco. Es la sin estar graficando, pues, ¿no? Pero, profesor, es que usted sabía que el parámetro vale 3 acá, ¿sí o no? Eso es lo que tú decías. Y si yo no he dibujado, ¿cómo sabía que el parámetro era 3? Muy buena pregunta. Gracias por preguntar. Entonces, si tú no sabías eso, tú sabías solamente el dato que está acá. De la misma forma, lo ibas a hallar, porque mira, de acá a acá, si estamos hablando del Y2 y Y5, ¿cuánto ha cambiado? 3. Ahí te das cuenta que el parámetro vale 3, ¿ves? Si acá hubiera sido Y igual a 8, entonces acá el parámetro sería menos 3, porque de menos 8 a 5 entonces sería más. O en este caso más, pues, ¿no? Más 13. Si esta de acá hubiera sido un poquito menos que el 2, ahí sí, pues saldría negativo, ¿no? Muy bien, entonces, como yo sé que el parámetro es 3, acá también tiene que ser parámetro 3, solo que acá era menos el parámetro, ¿no? Por eso acá 5 menos 3, 2. 5 más 3, 8. Pero en el foco era así, de esta manera, punto, pues, ¿no? Se quedaba el mismo 3 y lo que cambiaba era el Y. Y acá yo no he hecho nada, solamente no he graficado, solamente he hecho a través del esquema. Encontré el foco. Es decir, si te pidieran el foco, lo puedes hacer sin dibujar, ¿no? Ya. Ahí tienes todo el panorama, ¿no? Puedes hacerlo de este método, puedes hacerlo de este método, puedes dejarlo en ecuación ordinaria, puedes resolver ecuación general, todo lo que tú desees. Pero algo tienes que resolver, ¿no? Ya está. Entonces, vamos a ver la última parte y acabamos. El contexto. Ya, que realizar un problema de contexto siempre es bueno también. El dueño de una empresa de telecomunicaciones se reúne con un grupo de ingenieros para dar solución a los siguientes problemas. Número 1. La empresa debe construir antenas parabólicas que tengan 1 metro de diámetro y una profundidad de 20 centímetros. Bajo estas condiciones, ¿a qué altura debe colocar el receptor? Número 2. El empresario desea construir como prototipo una cocina solar en la cual la fuente del calor se encuentra 30 centímetros por encima del fondo del paraboloide. Bajo estas condiciones, ¿cuánto debe medir la varilla que sostenga la parrilla? Ya. Vamos a hacer con calma, ¿ya? A ver, chicos, primero tenemos que ver el dibujo nada más. Siempre los dibujos de contexto te van a dar que sea para arriba o para abajo. Casi, por no decir todos, ¿ya? O todos los que yo te puedo poner en un examen o en una práctica, ¿ya? Dice acá, la empresa debe construir antenas parabólicas que contengan, no sé si habrán visto ese tipo de antenas, que todavía hasta hoy en día hay en algunas casas, en lo más alto, ¿no? Lo ponen una antena gigante, que tiene una forma de parábola. Ya, entonces acá te están diciendo, la empresa debe construir antenas parabólicas que contengan 1 metro de diámetro. Entonces el diámetro, o cuando tengan el ancho, entonces toda esta parte es de esta a este punto. Pero eso depende de la altura que te diga el problema, ¿ya? No siempre va a ser de aquí. Normalmente si en general dicen que el diámetro es justamente el lado recto, ¿ya? Pero acá vemos en este problema que no es el lado recto, eso varía. ¿De qué varía? De la altura. Quiere decir, si tú tienes una altura, va a tener este diámetro.
Pero si hablamos la altura de aquí para acá nada más, entonces el diámetro sería este de acá. Es de acuerdo a la altura, va a ir cambiando, ¿está bien? Entonces te digo porque hay problemas que te van a nombrar y vas a decir, pero profesor, usted dijo siempre que el diámetro era esto y por qué ahora es acá. Entonces ya te estoy diciendo que depende de la altura. Ya. Entonces, acá dice, debe construir antenas parabólicas que tengan 1 metro de diámetro. Ya, significa que de acá a acá. No de este pedacito porque este es más chiquito, sino de acá para acá. Entonces vamos a poner una recta. Esto que está acá. Esto dice que es un diámetro. Y dice que cuando tengas aquí 1 metro de diámetro, tenés una profundidad. Esa es la altura, pues, ¿no? Una profundidad de 20 centímetros. Pero 20 centímetros es equivalente a 0,2 metros. Claro, entonces eso te equivalencia, porque si sabes eso, ¿no? Que 1 metro es equivalente a 100 centímetros. Entonces están diciendo 20 centímetros. Entonces lo único que tienes que hacer es simple, ¿no? Y encontrar que es 0,2 metros. Ya está. Esto de acá, si te lo sabes, ¿no? Y si no te sabes esto, acuérdate que cuando pases centímetros a metros, se divide solamente entre 100. Entre 20 y 300 sales. Muy bien, puedes hacer las dos formas, ya encontraste eso. Listo, es solamente el gráfico, cómo está, ¿no? Ahora, ¿a qué altura debe colocar el receptor? Normalmente el receptor siempre se coloca en el foco, ¿ya? Si no, no funciona. El receptor se pone en el foco. Igual, cuando hablan de la cocina solar, para que ya se coccione, ¿no? En lo que colocas la comida, lo único que tienes que poner es esa parte en el foco. Si tú lo pones en otro lugar, no cocina, ¿ya? Entonces el foco es importante para las aplicaciones. Ya, entonces ahí va a estar. Muy bien. Ahora vamos a colocar cómo sería el modelo matemático, porque esto es cómo es realmente, ¿no? Pero ahora vamos a poner que esto tiene forma de parábola para ver en las coordenadas, cómo lo vas ubicando y todo eso. Ya, recomendación, siempre que tengas una parábola, entonces a él le vas a poner 0,0, que justo el eje va a coincidir, va a estar por acá, ¿ya? Algunos lo ponen también aquí arribita, porque a veces te dan otros datos, no sé, de repente era un puente, digamos, de forma parabólica, y algunos le ponen el 0. Eso depende, ¿ya? Pero si tienes aquí el 0,0, también puede servirte, pero la parte de acá, como es 0,2, vas a tener que restarle, ¿no? Comenzamos ya 0, punto coma menos 0,2. Y es más difícil trabajar así, ¿no? Vértice, ¿no? Creo que es más fácil trabajar que sea el 0,0 el vértice. A ti te conviene. Es lo que a ti te conviene. ¿Dónde vas a ubicar el vértice? ¿Ya? ¿Dónde vas a colocar, disculpe, el 0,0? Porque el vértice de hecho va a ser en la parte de acá, pues no más abajo. Ya, entonces yo voy a colocar que justo esté el origen acá. ¿Para qué? Para que mi ecuación sea canónica. ¿Ya? Entonces acuérdate que si está en el origen y es para arriba, mi ecuación va a ser así. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí está todo claro, chicos? Solamente con el modelo, con la formulita que le corresponde porque es para arriba, ¿sí? ¿Estamos bien? Y que yo estoy colocando que el vértice justo sea en el 0,0. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos un punto que corresponde a esa parábola. Gracias al dato, claro, porque tú sabes que de aquí para acá es el X. Pero si todo vale 1 metro y esto de acá es el eje focal, entonces divide en dos partes iguales. Significa que este es 0,5 y este es 0,5, ¿cierto? Entonces este es 0,5 también. Y acá tenemos que esto vale 0,2. ¿Qué es esto que está acá? Esto vale 0,2. ¿Sí o no? De acá para acá vale 0,2. Significa que por eso este punto que ves aquí es 0,5 de X y 0,2 de Y. ¿Se entiende esa parte? Ya, muy bien. De ahí dice canónica, muy bien, es canónica. Ya tenemos. Normalmente la parábola se le coloca así. Una P y una así. Otros le ponen así. P de parábola. Cualquiera de los dos. No pongan la P chiquita porque no va a aparecer el parámetro. ¿Ya? Listo. Entonces acá tenemos cómo se está representando. Ya parábola, dos puntitos, ecuación canónica, simplemente es cuestión de reemplazar. Ahora hay algunos que se equivocan y el parámetro a veces me quieren poner por acá, a ver, vamos a poner, ya, vamos a ver, el parámetro a veces quieren poner esta parte, de acá, y como es 0,2, a veces le quieren poner la mitad, pero tú cómo sabes que está el medio. No sabemos si el foco está acá, más arriba, más abajo, eso no se sabe, ¿sí o no?
que según el gráfico no se puede saber el parámetro todavía. Entonces, este tipo de problemas, lo que tú tienes que calcular es el parámetro más bien. ¿Y cómo calculo el parámetro? Ah, ya, es que vas a tener el X y el Y. Pero usted dijo que el X y Y no se mueve. Claro, no se mueve para encontrar la fórmula. Pero si tú más bien tienes un punto de paso, que está aquí, este es el punto de paso. Tranquilamente puedo encontrar este punto también, que sería menos 0,5,02, pero no me conviene con negativos. Más bonito es trabajar con positivos, ¿sí? Entonces, este de acá pertenece a la parábola. Y si pertenece a la parábola, cumple que él sea X y que sea Y. ¿Estamos bien? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a reemplazar. Ahí está. En vez de X, 0,5 al cuadrado. En vez de Y, 0,2. Resolviendo esto de acá, va a salir 4p. Te recomiendo que lo dejes en 4p nada más. No me halles el p, porque al final tú vas a volver a reemplazar en la fórmula. ¿Y qué quieres en la fórmula? 4p. Entonces, si tú reemplazas y dices p y de vuelta multiplicas por 4, vas a hacer lo mismo, más procedimiento. Mejor déjalo en 4p siempre, ¿ya? Lo dejas en 4p. Y ahora, acá por ejemplo lo ha dividido. Pero al final te das cuenta que por las puras va a ser esto. Solamente a menos que te digan cuál es el valor del parámetro. Ahí sí sería diferente. Pero si te dicen cuál es la ecuación. Si te dicen cuál es la ecuación, solamente lo dejas así. X cuadrado es igual. 4p, ¿dónde está? Ahí nomás. Por eso que te dije, ahí stock. Lo dejas ahí. Entonces pones 0,5 al cuadrado sobre 0,2 por y. Y hasta esta es mi ecuación. La ecuación canónica le pones, ¿no? ¿Está bien? Y si gustas, pones ¿cuánto es 0,5 por 0,5? Lo multiplicas, lo divides entre 0,2. Si gustas, le pones este resultado, ¿no? Pero no es necesario, lo puedes dejar así nada más, ¿no? Que acá ya lo han resuelto. ¿Pero por qué no resuelten este problema? Porque acá te preguntaban, no la ecuación, te preguntaban a qué altura deben colocar el receptor. Este era el inicio. La altura que deben colocar el receptor es, ¿a qué altura es esto, sí o no? El foco, el receptor estaba en el foco, acá estaba el receptor. Entonces, si te están preguntando a qué altura, te están preguntando el parámetro. Entonces, por eso que tú diste esta respuesta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá, ves, le pones las unidades, pues, ¿no? Está en metros, ¿no? Al final. Y eso sería tu respuesta. Y la parte 2 te dice ahora otra pregunta. Mira, dice, el empresario desea construir como prototipo una cocina solar, en la cual la fuente de calor se encuentra a 30 centímetros por encima del fondo de paraboloide. Ya sabes que esta de acá es la forma parabólica, pero como es que a ti solamente te han enseñado la parábola esto, ¿no? Esta partecita. Sino que cuando está ya con esto le llaman así paraboloide. Que este es para un tema más avanzado. Pero tú tienes la forma, se dice que cuando tú lo modelas tiene forma de parábola. Pero el contexto real tiene exactamente así la figura, pues, ¿no? Es como un tazoncito. Ya, entonces, en este caso, para que cocine, lo que te había dicho es que tiene que estar en el foco. Acá todavía te dicen, la fuente de calor se encuentra a 30 centímetros por encima del fondo. Pero tú ya sabes que la fuente de calor justamente ahí va a estar, ¿quién? El foco, pues que le he puesto el foco ahí. Bajo estas condiciones, ¿cuánto debe medir la varilla que sostenga la parrilla? Porque acá dice que hay una varilla que va a sostener. Entonces, vamos a ver cómo sería. Está acá, pero obviamente la varilla no va a estar en el aire, pues, ¿no? Se supone que la varilla ¿dónde va a estar? Acá, pues, ¿no? Para que sostenga esto. Te están hablando de él. O sea, te están hablando de quién, del lado recto. ¿Cierto? ¿Todo bien? Ya. Entonces, acá hacemos lo mismo. Lo que yo tengo que encontrar es este valor, pues, ¿no? Este valor. Pero acá tú ya sabes que era acá 30 centímetros. 30 centímetros. Entonces ya encontré el parámetro, ¿no? Porque ya te dio de dato, justo que era 30 centímetros. Este es otro caso, pues, ¿no? Entonces es el caso 2. Este de acá es 30, por eso que lo estamos reemplazando. La misma fórmula, pero ya sabemos el P. Ya sabemos la ecuación canónica. Pero ahora te están diciendo cuánto debe medir la varilla que sostenga la parrilla. O sea, necesito saber esto. Entonces debemos saber esto de acá, que es el lado recto que te había comentado, y simplemente era el mismo 120. Y se acabó, ¿no? Es que te había dicho que era el lado recto. Listo. No hay nada más que hacer. Por acá hay uno más. Vamos a resolver este último nada más, porque ya son las 9, para que tengas media hora de 9:30, 10:30,
Sí, y tengo 50 minutos de examen, ¿ya? Si no me voy a pasar el tiempo. Bien, acá nada más es la misma forma. Mira, ya te dan el conveniente que es el 0,0. Ya te dicen que el foco es 0,p. Y entonces el parámetro va a ser esta distancia. Después te dan puntitos más arriba todavía. ¿Qué más te dan de datos? A ver, vamos a leer. Tenemos en las líneas laterales de cada juego de fútbol transmitido por televisión la cadena de cable mágico de deportes. Y utiliza un reflector parabólico en forma vertical con un micrófono en el foco del reflector. Ahí está el micrófono. Para captar las conversaciones entre los jugadores en el campo. Si el reflector parabólico es de 3 pies de ancho. Acá está, ¿ves? Todo este es 3. Esto es 3. ¿No? Te dije diámetro, ancho, se le llaman 3. Si este es 3, entonces este es 1,5 y este es 1,5. Y como acá hemos puesto que es 0,0 en la referencia, entonces acá sí está bien, ¿no? 1,5. Y además te están diciendo por acá un pie de profundidad. Por eso que todo esto de acá es 1. Y por eso que este puntito viene a ser 1,5 de X y 1 de Y. Y va a ser lo mismo, ¿no? ¿Qué haces? Vas a poner X al cuadrado es igual a 4P por Y. Entonces, en vez de X, le puedes poner, este pertenece a la parábola, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, en vez de X, pongo 1,5. 1,5 al cuadrado es igual a 4P por el valor de Y, que vale 1. Entonces, sería 1,5 al cuadrado. 4P por 1 es 4P. Ahí me lo dejo. Y de ahí la fórmula sería X cuadrado igual a 4P, que vale 1,5 al cuadrado por el valor de Y. Ya está. Esa es la ecuación canónica. Ya tengo la ecuación. Pones ahí, ecuación canónica. Canónica es cuando el vértice está en 0,0. Dice, ¿dónde se deberían colocar el micrófono? Te están preguntando. Acá, ¿no? El foco, ¿a cuánto sería el parámetro? Entonces, acá sí te preguntan a cuánta distancia, ¿no? Se tiene que colocar a una altura de tanto, a la altura de 1,5 al cuadrado. Como todo estaba en pies, pues pones pies, ¿no? Entonces pones 1,5 al cuadrado. Y eso es lo que calculas en la calculadora, ¿no? ¿Cuánto es 1,5 al cuadrado, chicos? 225 sobre 100, ¿no? Es 2,25 pies, ¿no? A 2,25 pies es lo que tú puedes decir, ¿no? La respuesta. ¿Te das cuenta? No es complicado. Listo. Ajá. Acá tienes otros ejercicios más. Lo mismo, mira. Por acá te dan muchos datos por las puras, ¿no? Te dan esto de acá, te dan esto de acá. Solamente te voy a decir cómo sería la respuesta nada más. Cómo vas a hacer el procedimiento. Como es por arriba, debes saber que es x cuadrado igual a 4py. ¿Ya? Arriba o abajo siempre es lo mismo, ¿sí o no? Solamente que acá el parámetro sabes que es positivo. Si acá tú ves que el dibujo es para abajo, porque también te van a dar problemas para abajo, entonces el parámetro le pones ahí menor que 0, ¿ya? Es la condición. Entonces acá el punto de paso sería el sí o no. ¿Por qué? Porque este punto pertenece a la... Puedes poner cualquier punto, ¿ya? Ahora, profesora, ¿por qué no agarraste? ¿Cómo vas a poner este si ya agarraste para vértice? Tiene que ser otro punto que no sea el vértice, pues, ¿no? Ya está. Entonces acá le pones 2100 al cuadrado es igual a 4p. ¿Por quién? Por 526. Entonces de acá tengo 2100 al cuadrado sobre 526. Y eso es igual a 4p. Entonces ya tengo la fórmula que es x cuadrado igual a 2100. Para saber el valor lo pones en la calculadora, ¿no? 526 por y. Ya está. Esa es la ecuación canónica. Listo. En el examen, como tienes tu calculadora ahí en la mano, lo pones el valor. Ya, ahora que te están diciendo no la ecuación, mira, te dicen, determina la altura de los cables a una distancia de 1000 pies del centro del puente. Este es el centro del puente. A 1000 pies del centro. A 1000 pies es esta parte. Aquí, ¿a qué altura será? De interrogación. ¿Qué altura será? Cuando sea 1000 pies después del centro, a una distancia del centro de 1000 pies. ¿Qué altura tendrá? O sea, ¿qué puntito será esto? Este puntito será 1000 punto coma h. Entonces necesito saber el h, ¿sí o no? Ya. Entonces, pero él es el x y él es el y, ¿sí o no? ¿Qué hago? Reemplazo otra vuelta porque ya es el parámetro, ¿te das cuenta? Entonces pongo 1000
al cuadrado es igual a 2100 al cuadrado sobre 526 por la altura. Todo esto, el valor lo paso para allá y ya tengo el valor de la altura. ¿Te das cuenta? Ya ese cálculo lo haces tú. Entonces, le están diciendo determina la altura. Entonces pones, como todo está en pies, a una altura de tantos pies. Y se acabó tu problema. ¿Se entendió, chicos? Sobre eso se trata todos los problemas de aplicación. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó por acá? ¿Están despiertos? ¿Sí? A ver, coméntame. Ay, pensé que se habían desmayado por acá, no me responden. Sí están comentando, ¿no? Entonces, esto de acá es cálculo, pues, ¿no? Como te digo, puedes ir a la calculadora, pones 1000 al cuadrado y luego sabes este valor, lo pasas a dividir y ya tienes la altura. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, me ponen en el chat todos los que deseen participar.